Buenas tardes. Y bueno, veo algunas caras conocidas de la semana pasada. Entonces, bueno, ya una pequeña introducción la hizo tu compañera, o sea que ya sabemos algo. Bueno, pues reanudamos el ciclo de conferencias que va sobre el espacio, sobre diversos temas del espacio. Y hoy vamos a entrar ya directamente a presentar al ponente. Bueno, pues dar las gracias por haber venido, dar las gracias también a la Fundación Ibercaja por la cesión del espacio y la colaboración con este ciclo y con la delegación del CSIC en Aragón. Yo soy la delegada, la representante del CSIC aquí. Y le voy a presentar rápidamente para que nos cuente sobre el tema de la conferencia que todos estamos esperando. Bueno, él es astrofísico y es un gran divulgador. Se dedicó a la enseñanza de las ciencias y luego en 2007 se incorpora al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, como responsable didáctico y posteriormente coordinador del proyecto Partner NASA-INTA de radioastronomía educativa. En 2009 comienza su actividad como responsable de proyectos educativos en la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología, Centro Mixto CSIC-INTA, cuya coordinación asume desde el 16 al 2021. Ahora trabaja en una iniciativa educativa que se llama CESAR, que acerca la astrofísica y ciencias del espacio a profesores y estudiantes. Compagina su actividad con el Comisariado de Exposiciones sobre la Exploración Espacial como Marte, la conquista de un sueño, entre 2017, creada en 2017, o Tras la Luna, explorando los límites del espacio, 2019. Es autor del libro Marte y el enigma de la vida, que lo hizo en 2020 y bueno, es de la colección que lleva el título del ciclo, ¿no? ¿Qué sabemos de? Hay una colección de libros y es uno de los libros de la colección y es miembro del Grupo de Enseñanza y Divulgación de la Astronomía en la Sociedad Española de Astronomía, SEA, y punto nacional de contacto de la Oficina para la Educación en Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. Así que les dejo ya con él y bueno, pues cuando quieras, luego después de la conferencia suele haber bastantes preguntas, o sea que venga, hasta luego. Gracias. Muy bien, pues gracias a todos por venir, muchísimas gracias por la presentación. Me voy a quedar aquí quieto porque la luz me va a seguir si no, así que me quedaré por aquí. Y bueno, quería simplemente agradecer a la organización del ciclo que hayan contado conmigo en esta oportunidad. Para mí es un placer poder hablar de este tema. Como os acaban de decir, soy el autor de un libro que se titula como se titula la charla, con lo cual voy a hacer mucho spoiler del libro. Pero bueno, espero que os animéis si queréis a leerlo también. Es interesante esta charla dentro del contexto porque voy a hablar del espacio, pero voy a hablar también del ser humano. Y bueno, como veis en el título aparece una palabra que es enigma, que siempre llama mucho la atención, ¿verdad? Y pues la idea es un poco que después de esta charla, aparte de que tengamos un turno de preguntas apasionante, espero, que os llevéis todos una idea de lo que representa Marte para el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo primero que tengo que hablaros es de un contexto histórico. Os quiero colocar Marte donde está. Aparte de que lo veamos en el cielo todas las noches, Marte para la humanidad ha sido y será siempre un punto rojo en el cielo. Ese punto rojo ha sido observado por un montón de civilizaciones. Los primeros de los que parece que se tiene constancia escrita de la observación de Marte son los egipcios, aunque también hay pruebas de la observación. Prácticamente todas las civilizaciones antiguas han recopilado la observación del cielo y en todas ellas ha aparecido ese punto rojo. Es decir, que todas las civilizaciones antiguas, al observar el cielo, digamos que se fijaron bastante bien en ese objeto tan peculiar. El nombre le viene precisamente del color rojo y también de las divinidades a las que asociaban el cielo. En concreto, al ser el punto brillante rojo, se asociaba a la sangre y se asociaba a la guerra. Entonces, bueno, pues tiene nombres como Nergal, que es el
el dios de la guerra de los asirios. Y en nuestro caso nos toca la cultura grecolatina y el nombre de Marte nos viene de un comienzo que fue Ares, que es el dios de la guerra griego. Para los griegos Marte se llamaba tanto Ares como Pireos, ¿no?, que significa estrella de fuego. Tanto el fuego como la sangre, la guerra, era un poco lo que llamaba la atención. Los chinos, por ejemplo, el nombre que tenía en chino tiene que ver con el fuego. Los árabes lo llaman Al-Mirrik, que significa gran guerrero. Bueno, hay nombres que tienen que ver con la guerra, ya veis, y con el fuego. Nosotros, Marte es el dios, en este caso, latino, el de los romanos, y es el que nos ha quedado a nosotros. Lo interesante de todo esto es que se observa el cielo, y entonces pues resulta que la observación del cielo es lo que hace que Marte sea importante para la humanidad. Los primeros modelos que aparecen de universo aparecen representando el cielo de esta forma que os pongo aquí. Esto no es el original de Ptolomeo en Almagesto, sino que es una versión ya traducida al latín, como podéis ver. Y bueno, pues como veis, el universo entonces consistía en un universo geocéntrico. Nosotros estábamos en el centro, bastante intuitivamente, y alrededor de nosotros teníamos objetos que se movían, ¿no?, de una forma, vamos a decir, cíclica, aunque con algunos detalles curiosos. Y esos son los que veis en esta primera representación. Si os fijáis, en la Tierra, a partir de ella vemos diferentes objetos en el cielo, y todos ellos, bueno, veis que tienen nombre: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Luego aparecen aquí constelaciones, que son las constelaciones en las que estos puntos se mueven en el cielo, ¿vale? Son las constelaciones que llamamos del zodiaco. Esos puntos luminosos que se mueven alrededor de la Tierra se les llamó planetas porque significa en griego estrella errante. Es decir, que en el cielo la observación de los objetos brillantes, en este caso el punto rojo, que también era Marte, tenía una cierta dificultad de entendimiento porque no se movían como el resto de las estrellas, parecían estrellas que iban a su libre albedrío. Entonces, lo que veis a la derecha es el intento que se hace de modelizar cómo se mueven los astros en el cielo. Parecía bastante claro que la bóveda celeste se movía con unos ciclos bastante estables y conocidos, pero esas estrellas errantes hacían ciclos raros, se movían para adelante y para atrás en el cielo, se llamaba retrogradación, y luego volvían a recuperar ese movimiento a la vez que el resto de las estrellas. Y los modelos que intentaban representarlo pues eran muy complicados matemáticamente, porque siempre se echaba mano de la circunferencia, que era un poco el círculo perfecto al que los que debían de seguir los dioses, ¿no?, a los que se asociaban las estrellas errantes. Entonces, bueno, pues los primeros modelos son muy complicados. Este modelo en concreto geocéntrico que propone Ptolomeo en el Almagesto sigue vigente durante 15 siglos. Tenemos que llegar al siglo XVI, veis aquí, en la obra de Copérnico, que la publica póstumamente, se publica después de que él ha fallecido, y en ella, en este modelo, ya aparecen elementos que ya se empiezan a parecer mucho a lo que realmente es el universo nuestro, ¿no?, por lo menos nuestro sistema solar. Ya es un sistema heliocéntrico, el Sol ya está en el centro, ya tenemos Mercurio y Venus más cerca del Sol que la Tierra, a cuyo alrededor orbita ya la Luna, y luego tenemos Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas estas del zodiaco, y luego toda la bóveda celeste. Como veis, en principio ya tenemos establecido cómo se comporta el sistema solar, y los modelos matemáticos, a la derecha los veis, siguen adoleciendo que no tienen la exactitud que debieran, y entonces, como veis, aparecen circunferencias sobre circunferencias más grandes para tratar de determinar cómo se mueven esos dichosos planetas, ¿no? Aparecen las famosas, los epiciclos, los deferentes, los ecuantes, que son circunferencias sobre circunferencias que van describiendo de una forma, intentan hacer cómo se mueven los planetas. Todo esto es un rompecabezas tremendo, y resulta que en la antigüedad las observaciones astronómicas que se hacían a ojo desnudo dan como resultado
que los modelos se tienen que ajustar, digamos, matemáticamente con tablas a base de operaciones y operaciones y operaciones. Con lo cual, cuanto mejor eran los datos observados, mejores eran los modelos. Bueno, pues tenemos que llegar, fijaos que estoy hablando de 1543, ¿no? Hay que esperar un poco más para dar con la solución al problema de esas estrellas errantes. Y el que consigue la solución del problema es Kepler. Kepler lo consigue con los datos de su maestro, ¿no? Él entra como aprendiz de un gran astrónomo, que fue Tycho Brahe, que es el mayor astrónomo de todos los tiempos con el ojo desnudo. Entonces, como veis aquí, el título del libro donde Kepler explica cómo funciona el sistema solar y explica cómo se mueven los planetas, tiene un título la mar de atractivo, ¿verdad? Se titula Astronomía Nova. Luego aparece aquí una palabra en griego que no está muy claro lo que significa la traducción, ¿de acuerdo? Parece que es por medio de la razón, astronomía nova por medio de la razón, o utilizando la razón, sobre la física celeste de los movimientos de las estrellas, utilizando el movimiento de la estrella Marte con observaciones obtenidas por Tycho Brahe. Ese es el título. Y bueno, se lo dedica al emperador. Y bueno, pues en principio, como veis, aquí él establece cómo es el movimiento de los planetas. Y él establece que no son circunferencias, sino que son elipses. Y como veis, quiero que os fijéis bien que la palabra Marte aparece bien grande en todo el libro, porque es el responsable de que haya dado con la clave. Precisamente Marte tiene la órbita más excéntrica de todos los puntos más brillantes, y precisamente las observaciones de Tycho Brahe tan exactas le permiten a Kepler determinar que la órbita de los planetas no es una circunferencia, sino que es, según dice él en el libro, un óvalo. ¿De acuerdo? Gracias a eso descubrimos cómo se mueven los planetas. En esencia, utilizando las dos leyes que él escribe aquí, que no las titula leyes, sino los principios que él establece aquí, junto con otro, que el tercero, que lo publica unos años después, en otro libro que se titula Harmonices Mundi. Con esos tres principios matemáticos somos capaces de enviar naves espaciales a otros planetas. Es decir, gracias al estudio de Marte, entre otras cosas, hemos sido capaces de determinar cómo es el cielo hasta el punto de poder controlar la manera en la que podemos enviar misiones espaciales a esos planetas. Como veis, es una cosa bastante curiosa si uno le da la importancia que debe, el hecho de que alguien en el comienzo del XVII diera con la clave para que nosotros en el siglo XXI, yo en concreto, ahora os esté hablando de este planeta, ¿no? Es muy interesante porque además nos coloca en el contexto de lo que significa la ciencia o lo que hacen los científicos, ¿no? Es intentar buscar respuesta a preguntas, a interrogantes que pueden no tener ningún sentido a priori o ninguna importancia para lo que sería la vida del día a día, pero que nos permite como humanidad dar grandes saltos que nos pueden llevar más allá de nuestro planeta, más allá de nuestro sistema solar y, por qué no, en el futuro más allá de nuestra propia galaxia. Ese mismo año, bueno, aquí simplemente os pongo por si acaso alguna vez habéis pensado cómo se explica la retrogradación de los planetas. Bueno, pues las leyes de Kepler, los principios que él establece, permiten determinarlo de manera muy sencilla. Abajo veis las órbitas de la Tierra y de Marte. Bueno, pues el primer principio establece que son elipses y el segundo principio establece que no se recorren a la misma velocidad siempre. Es decir, que cuando el planeta está más cerca del Sol va más rápido y cuando está más lejos va más lento. Con ese diferente ritmo y con esa órbita, como veis, algunos planetas adelantan a otros en el cielo. Entonces, eso significa que cuando proyectamos la imagen de uno sobre el otro, como veis ahí, parece que en el cielo ese planeta más lejano va hacia atrás, es decir, retrograda, cuando en el fondo se mueve siempre hacia adelante. Entonces, como veis, la retrogradación de los planetas es el efecto de ese movimiento que tienen alrededor del Sol en elipses y a ritmos diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese mismo año, 1609, cuando publica Kepler el Astronomía Nova, hay un señor en Italia que tiene noticias de que se ha construido un anteojo que permite ver de lejos. Y ese señor construye uno, se lo hace él, pero no para ver al vecino o para ver al enemigo cuando se acerca, sino para mirar el cielo. Y entonces, bueno, pues ahí aparece lo que se llama la era del telescopio. Y ahí aparece lo que significa observar Marte con el telescopio. Marte se convierte no en un punto brillante rojo en el cielo, sino en un puntazo
rojo en el cielo, porque se hace más grande. Y entonces, bueno, pues ahí aparece un nuevo enigma sobre Marte. ¿Cómo es ese mundo? Es un disco grande, ya no es un punto, y se pueden empezar a ver algunos elementos en su disco. Recordad que cuando Galileo observa la Luna, ve zonas oscuras, ¿verdad? Y él interpreta que esas zonas oscuras son agua y los llama mares, ¿no? Por eso le han quedado esos nombres a esas zonas oscuras en la Luna de mares y océanos. Bueno, pues en Marte no hay tanta ilusión. Galileo también observa Marte, pero no le da tanta importancia. Evidentemente tiene mucha más importancia la Luna y sobre todo Júpiter, porque observa las 4 lunas grandes y observa cómo orbitan alrededor del planeta, con lo cual le empieza a dar muchas vueltas a la cabeza. Pero hay otros astrónomos que, siguiendo las pautas de construcción de los anteojos, pues empiezan a hacer anteojos mucho mejores que los de Galileo. ¿De acuerdo? Galileo no era muy bueno puliendo lentes, pero luego hubo otros después de él, que sí que fueron bastante buenos. Y entre ellos, este señor, Huygens, en Holanda, que construye su propio anteojo con una lente de unos aproximadamente 6 centímetros, entre 6 y 8 centímetros, con una distancia entre lentes de unos 7 metros, y consigue observar Marte con el detalle que veis aquí. Como veis, los astrónomos de la época, cuando dejan de ser visuales y empiezan a ver características, tienen que dibujarlos. Entonces, bueno, se convierten en dibujantes, ¿no? Tienen que dibujar los objetos. ¿Veis dos zonas en Marte? En el Marte que ve Huygens en 1672, un casquete polar y una zona oscura muy grande, ¿vale? Quedaos con ello porque luego vamos a ver imágenes de orbitadores que han orbitado Marte tomando imágenes y veréis cómo los vamos a ver con imágenes, ¿no? Pero ya lo vio Huygens en 1672. Claro, como es el ojo puede engañar y vais a ver lo que pasa cuando el ojo engaña. Pero en principio quedaos con esta imagen, que es la primera que pongo de dibujos de Marte, porque bueno, entre medias hay muchos que dibujan, pero bueno, hay un poco de todo, ¿vale? Fontana el primero, tiene dificultades porque la lente tiene aberración, salen puntos, es un poco más feo. Me quedo con esta la primera. Voy a poneros en secuencia cómo va cambiando Marte conforme vamos mejorando la técnica de pulido de espejos, lentes primero, espejos después, y vamos tomando imágenes del planeta rojo, ¿no? Como veis, aparecen estructuras muy, muy, muy llamativas. Y una de las más llamativas las capta Angelo Secchi en Roma, 1863. Esas estructuras lineales que ve Secchi, él los interpreta como canales y los denomina canales, pero canali en italiano es un canal hecho por el agua. ¿Me entendéis? Significa que eso lo ha tenido que hacer el agua, es oscuro, es lineal, pues es un canal. Si hubiera sido una mancha oscura, puede ser un océano o un mar o un lago. Entonces, bueno, quedaos con eso porque los canales en italiano, canali, pueden ser hechos por el agua de manera absolutamente natural, ¿vale? Esto sigue y unos años después, otro italiano, Schiaparelli, decide comprar, hacer que se construya un telescopio ex professo para observar Marte en la conjunción, que es el momento en el que la Tierra y Marte están más cercanos. Decide que ese es el momento más adecuado para observar Marte y determinar cómo es Marte, ¿no? Intentar hacer mapas de Marte, más precisos de los que se habían hecho entonces. Entonces, en 1877 obtiene estos mapas de Marte. Veis que ya aparecen líneas que Schiaparelli las sigue denominando canali, es italiano como Secchi, y lo llama igual que él. Y él tampoco establece nada más allá de que estén hechos por el agua, ¿vale? Pero hay alguien que lee esas publicaciones de los científicos y le llama mucho la atención. Es norteamericano, es astrónomo aficionado y tiene mucha pasta. Entonces decide comprar un telescopio, el mejor de la época, y busca un sitio para ponerlo, un sitio adecuado para la observación astronómica. Lo encuentra en Flagstaff, en Arizona, y allí es donde se pone a observar Marte. Va esperando los momentos de oposición, de conjunción, perdón. No, de oposición, he dicho conjunción, me he equivocado, es en oposición, cuando están más cerquita. Vale, espera esos momentos de oposición para observar Marte, y entonces eso ocurre cada 26 meses. Y él va de manera sistemática observando Marte. Bueno, pues los canali que observa Schiaparelli no son nada en comparación con los canals que observa Lowell. Él lo denomina canals, no channel, que sería en inglés como se hablaría de un canal hecho por el agua, de manera natural, sino canals, que es algo hecho, es profeso, como ingeniería, ¿de acuerdo? Con una obra
vamos a decir, humana. Y como veis, para Lowell, Marte estaba lleno de canales. Y él determinaba que los casquetes polares eran los lugares donde podía haber agua y se tenían que llevar a otras zonas. Entonces, bueno, pues él establece toda una teoría donde hay una grandísima civilización marciana, que es la que construye esto. Fijaos que la época es una época en la que en la Tierra no hay grandes construcciones de ingeniería. Sí que hay algunas, que es el Canal de Suez, que se hace en mediados del siglo XIX. Claro, esa construcción del Canal de Suez, que fue un logro tremendo para la ingeniería, es mínimo, porque los kilómetros del Canal de Suez son decenas de kilómetros. Fijaos estos canales que tienen miles de kilómetros. Entonces, imaginad la comparación de cómo son los ingenieros marcianos en comparación con los mindundis de los terrestres, ¿no? Los terrícolas somos unos mindundis, los marianos son la caña de... Entonces, bueno, pues en principio eso establece ahí un punto de una controversia tremenda a nivel científico entre la comunidad científica, que no veía canales, o no tantos como Lowell, y Lowell y los suyos que estaban como lanzados a la aventura. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando uno ve los dibujos de Lowell en esa época, uno lo puede comparar con las fotos que empieza a ver. En esa época ya, principios del 20, la fotografía en astronomía ya se empieza a utilizar. Y mirad la comparativa de dos fotografías de Marte en el mismo momento del giro, ¿vale? Fijaos cómo aquí Marte tiene estas estructuras dibujadas por Lowell y fijaos aquí como en la foto parece que el casquete polar se ve, las zonas oscuras parece que se ven, pero los canales desde luego no se ven para nada. Entonces esa es la gran controversia, ¿no? Claro, ¿quién gana? Pues gana Lowell. ¿Quién va a ganar? Si está contando historias como esta que veis aquí, mirad el telescopio que tenía. Ya os digo que era el mejor de la época. Este pedazo de telescopio con una lente de 55 centímetros era bestial. Si con eso lo estaba el señor Lowell viendo Marte, pues todo el mundo tenía que creérselo, ¿no? La opinión pública, desde luego, le hizo caso. Fijaos lo que habla de los marcianos construyen 2 inmensos canales en 2 años. Claro, el tiempo que ha esperado él, que los planetas de xenoposición ha observado y ha dicho, mirad, en estos 2 años que he estado sin mirar Marte, he vuelto a mirar y se han dado una prisa que no os podéis imaginar, ¿vale? Estos no tienen los problemas que nosotros, ¿de acuerdo? Los sobrecostes no sé, pero en principio veis que lo cumplían plazos. Y bueno, veis que es en el New York Times, en el dominical, y bueno, pues como veis, este tipo de cosas son las que hacen que la fiebre marciana surja y de qué manera, ¿no? Aquí a la izquierda, veis, lo he tachado porque me da vergüenza, pero la primera palabra dice los científicos. Pero bueno, la he cortado. Los científicos están de acuerdo en que los marcianos son una superraza y creen que el planeta puede estar enviándonos señales. ¿De acuerdo? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Veis que no hay fotografía, ponen una foto, un dibujo, ¿de acuerdo?, de los marcianos mirándonos. Y el otro ya se os cae, ¿verdad? Se os cae la... Marte está habitado por un organismo vegetal que además piensa. Bueno, como veis, son pues locuras que van surgiendo y eso hace que aparezca la ciencia ficción. Y con la ciencia ficción aparece pues todo el imaginario marciano, ¿vale? Todas estas que os pongo son solamente del primer cuarto del siglo XX, hasta 1925. Me paro ahí, no hace falta seguir porque ya las otras a lo mejor ya las conocéis. Estas, como las conocéis menos, os las pongo aquí. Todas estas obras que veis aquí, que son de todas las culturas, ¿lo veis? Todas las culturas, no solamente los americanos y los anglosajones, también todo el resto de culturas, ¿vale? En todas ellas, Marte o la historia centrada en Marte es buena. Estela, una historia de amor entre un marciano y una terrícola. ¿Vale? Aelita, la reina de Marte, la princesa de Marte, que es de John Carter, ¿vale? El héroe que salva a la dama. ¿De acuerdo? Bueno, pues digamos que son historias bonitas. Menos una, que encima es anterior a todas estas, que es la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos es la que hace que los marcianos sean malos. ¿Vale? Los marcianos son malos. Malos, malísimos. Entonces, bueno, pues esto también genera, también en nuestro imaginario, ¿no? Los marcianos son malos, vienen a la Tierra a matarnos y encima mirad cómo son los marcianos, ¿vale? O sea, los marcianos son esta cosa, ¿de acuerdo? O sea, que malos y feos. Tenemos también en esa época cine, mudo, hubiera molado con sonido, pero bueno, mudo. Himmelskibet, viaje a Marte. El Marte de Lowell, ¿veis? Y el avión que viaja a Marte, que es el Excelsior, que veis aquí, es este avión, ¿de acuerdo? 1918, pues evidentemente la tecnología puntera de la época. En esta historia, los terrícolas que van a Marte se encuentran con una civilización pacífica, pacifista y vegana,
¿vale? Se enamoran, evidentemente, las historias son bonitas, el capitán y la princesa marciana. Y bueno, mirad la época, Primera Guerra Mundial, veis un poco el alegato pacifista, ¿no? Pero bueno, en principio, como veis, es un poco de todo. Veis la estética de la tripulación que será, no creo que se parezca a la que irá realmente a Marte, ¿no? En unas décadas, si todo va bien. O a Elita, la reina de Marte, que es un año después de publicar el libro, sale la película, ¿veis? En el año 1924, ya estamos ahí. Fijaos la estética, cómo se os queda el cuerpo, mirad la película, cómo es Marte. Aelita es una reina en Marte que tiene un, vamos a decir, como una especie de consejero que quiere instaurar una dictadura, ¿vale? Y entonces la reina pues no está muy por la labor y conoce a un ingeniero soviético que la ayuda a hacer una revolución social en Marte, ¿vale? ¿Veis cómo vamos colocando nuestro imaginario? Cultura en lo que sería el imaginario marciano. Bueno, pues esos son los diferentes elementos que vamos viendo. También, evidentemente, a veces el imaginario lo intentamos colocar con datos reales. Si Marte tiene menos gravedad que la Tierra, los marcianos son más altos. Si Marte tiene un aire que no es respirable, los marcianos tienen unos pulmones muy grandes. Si Marte tiene mucho polvo y nos impide mirar, pues veis que tienen como unas trompas para que el polvo no se cuele. Si el sonido en Marte, porque la densidad de la atmósfera es menor, el sonido se transmite diferente, las orejas de los marcianos y los sistemas de comunicación son diferentes. ¿Veis? Vamos cogiendo elementos que también son reales, pero los metemos en un imaginario brutal. Como los seres humanos no pueden respirar el aire de Marte, les ponemos una protección. Ese tipo de cuestiones son las que veis que van apareciendo. O ya, cuando ya se nos va la pinza, si ellos han hecho esos pedazos de construcciones, ¿no?, de canales, pues evidentemente son una superraza. Es decir, el ser humano pues, se ha quedado atrás en comparación con la evolución de los marcianos, que son la caña, ¿no? También eso tiene que ver un poco con esos modelos antiguos que decían que la evolución de los planetas era diferente según estaban más lejos de la estrella, con lo cual digamos que Marte estaba más evolucionado respecto a la Tierra, que estaba más cerca del Sol. Por eso se supone que Marte tenía más tiempo de evolucionar y era más de todo, ¿no? Más tecnológico, más inteligentes los seres que vivieran allí, cosas por el estilo. Todo eso se demostró después falso. Como veis, es una locura, ¿no? Todo eso llega a un punto de locura absoluta que os quiero poner aquí para que oigáis. Mirad. A ver si se oye. Gobierno. Esperad, lo pongo para atrás y lo pongo otra vez. También la ciencia y la tecnología forman parte del muestrario de proezas del gobierno. Durante un mes, los astrónomos del Observatorio de Madrid, señores Gullón, Martín Lorón y López Arroyo, realizaron sus investigaciones en la imagen del planeta Marte a través del Equatorial Group. En Marte hay vida vegetal y aún posiblemente vida animal rudimentaria. En la actualidad repercute sobre su meteorología el estado de actividad solar en ritmo creciente y son frecuentes sobre su superficie fuertes vientos que levantan gigantescas nubes de polvo. Ha envejecido Marte más rápidamente que la Tierra y no está lejana la época en que el agua desaparezca totalmente de su superficie para pasar a ser un astro muerto parecido a la Luna. Y veis, 1956, que está aquí. Entonces, como veis, bueno, pues esto era un imaginario muy fuerte, ¿no? La comunidad científica, desde luego, no se lo creía y había muchísimas resistencias a creer esas teorías que planteaba Lowell. Pero claro, Lowell tenía la opinión pública y luego pues todo el imaginario popular. Todo esto, claro, al final tiene pues un fin que tiene que darlo de nuevo la ciencia, y es un nuevo salto. Habéis visto que primero miramos cada vez mejor, empezamos a observar con telescopio, empezamos a tomar datos cada vez mejores y ya tenemos la capacidad de enviar misiones espaciales. Y esas misiones espaciales se empiezan a enviar de los años 60. Fijaos, en 1958 conseguimos que una nave espacial orbite la Tierra, ¿recordáis? El Sputnik, 1958. Bueno, pues en 1960 ya se estaban enviando misiones a otros planetas, tanto los soviéticos como los norteamericanos. 1960. ¿De acuerdo? Es decir, demostramos que podemos salir fuera, pues ya vamos lejos. Evidentemente no había muchos éxitos, pero fijaos, en 1965 los norteamericanos consiguen, los éxitos de las superpotencias de la época se los repartieron.
los soviéticos Venus y los norteamericanos Marte. Entonces, bueno, pues los norteamericanos consiguen sobrevolar Marte en 1965 y en ese sobrevuelo que iba a toda pastilla a la nave fue tomando fotos y tomó 21 imágenes. ¿Veis? Fue tomando imágenes y esas imágenes las envió a la Tierra. Entonces, cuando recibimos las imágenes, miramos y o no hay canales, o no hay vida, no hay nadie diciéndonos nada, no hay nadie mandándonos señales. Y, por desgracia, parece más la Luna que la Tierra. Es decir, que hubo una especie de como que nos han pinchado el globo, ¿no? Y bueno, la verdad es que tampoco es para tanto, porque de nuevo nos encontramos con que Marte nos vuelve a poner delante de otro enigma, y es, aquí no tengo ahora mismo vida, pero oye, sigo siendo interesante. Y entonces, bueno, pues aparece, a partir de ese momento, digamos que Marte pasa a ser el imaginario marciano, el caldo de otras cocinas, pero en la parte de ciencia empezamos a tener un mundo por delante que descubrir. Y entonces las misiones espaciales que se van enviando desde entonces van buscando conocer mucho más ese planeta. Ya se conocía, pero se va conociendo mucho más. Evidentemente sabemos la distancia. Una cosa curiosa es que cuando muchas veces la gente me pregunta, ¿y a cuánto estamos de Marte? Pues no sé, tengo que mirarlo. Dice, ¿cómo que lo tienes que mirar? Seguro que es un número. No, la distancia entre la Tierra y Marte cambia a cada segundo, porque la Tierra y Marte tienen la rara costumbre de no pararse nunca. Entonces, como se están moviendo todo el rato, pues la distancia varía. Así que en cada momento pues está a una distancia. Yo tengo aquí en el móvil una aplicación, si alguien quiere saberlo, luego en las preguntas lo miro y se lo digo a cuánta distancia estamos de Marte, ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, esa es la distancia respecto al Sol, ¿veis? Estamos más lejos del Sol. ¿De acuerdo? Eso significa que la radiación que nos llega del Sol es menor, el Sol que vemos en Marte es más pequeño. Si vais a Marte alguna vez, que sepáis que cuando tapáis con el dedo el Sol en la Tierra, en Marte lo tapáis más todavía, porque el Sol es más pequeñito, porque está más lejos, ¿vale? En principio, esto habla mucho de las capacidades que puede tener Marte de albergar vida, ¿vale? O de, por ejemplo, de proporcionarnos energía a través del Sol cuando estemos en Marte los seres humanos en el futuro. La duración del año, como ya nos planteó Kepler, pues es variable. En el caso de Marte es mayor porque está más lejos del Sol, tarda más, ¿vale? Es aproximadamente el doble que el año terrestre. El tamaño, importante, ¿vale? No me saquéis de contexto esta frase. Es más pequeño Marte que la Tierra, es la mitad. Cuando hablamos o cuando oímos a gente que nos dice vamos a terraformar Marte, pues lo llevas claro, chaval, porque te hace falta mucha masa si quieres terraformar. No me refiero a terraformar, a hacerlo Tierra. Quiero hacerlo como la Tierra, vale, pues a lo mejor hay que decirle otro nombre, pero en principio, si queremos convertir Marte en la Tierra, tenemos que saber que es más pequeño, por lo tanto tiene menos gravedad. ¿De acuerdo? Tienes menos material, a lo mejor tiene menos minerales, no tiene la capacidad de presiones altas para conseguir minerales frente a la Tierra, que sí la tiene, cosas por el estilo. ¿Veis? También jugad con los tres tamaños para que recordéis siempre las gravedades. ¿De acuerdo? Marte la mitad de la Tierra y la Luna la mitad de Marte. ¿Vale? Entonces, fijaos, bueno, en volumen, 6,5 caben dentro, 6 Martes y medio dentro de la Tierra, y la masa es 1/10. Con esa masa menor, la gravedad es menor, es 1/3. Es decir, que algo que en la Tierra pesa 100 kilos, en Marte pesa 38. Si yo peso 100 kilos y cojo mi báscula y me peso en la Tierra, la báscula marca 100. Me cojo la báscula, yo mismo, me voy a Marte sin hacer nada, pongo la báscula en el suelo de Marte, me subo y marca 38. Y sigo siendo el mismo. ¿Vale? Es decir, liposucción gratis. Si queréis hacer un negocio en Marte, hablad con Elon Musk, una clínica de adelgazamiento. No tenéis que hacer nada. Además, el material de la Tierra os vale en Marte. ¿Vale? No hay que hacer nada raro. Me atrae menos. Y en la Luna, la mitad. Es decir, en la Luna sería 6 veces menos. O sea, una persona de 100 kilos, en la Luna 16. ¿Vale? Por eso en las misiones Apolo, los señores que iban en los trajes en la Luna pegando saltos no pueden hacerlo en la Tierra, porque en la Luna ese traje les pesaba 6 veces menos que en la Tierra, que les pesaba entre 90 y 100 kilos. Así que esos señores no estaban fingiendo estar en la Tierra, ¿vale? Estaban en la Luna, porque si no, no podían hacer eso con ese traje.
También esto de conseguir hacer cosas en Marte que no hacemos en la Tierra es verdad, porque físicamente no cambiamos. Es decir, que en Marte una persona podrá acarrear pesos mucho más fácilmente que en la Tierra, ¿vale? También significará que lo que pesa mucho en la Tierra pesará menos en Marte. Digo, para cargarlo, ¿de acuerdo? En cosas de construcción y tal. Evidentemente, las temperaturas son diferentes. La atmósfera en Marte es muy fría. Es muy tenue y es muy fría. Su temperatura media es de 60 bajo cero. 60 bajo cero. Así que cuando veis fotos de Marte que sean desiertos, vale, son desiertos, pero muy fríos. Eso significa que los aparatos que funcionan en Marte tienen que funcionar en esa temperatura. De lo que tenemos todos aquí ahora mismo a mano, nada funcionaría en Marte. No podría. Así que todo lo que estamos enviando a Marte no lo hemos comprado. Así que no me ha costado dinero hacer cosas en Marte. Invierto en construir cosas que funcionen en Marte. ¿Entendéis? Así que yo no os hablaré de lo que cuesta una misión, sino de lo que se ha invertido para llevar esa cosa a Marte, o a Venus, o a donde toque. Es decir, que es una inversión porque hace falta construirlo de cero, no existe. Lo hemos tenido que diseñar. Y eso lo han diseñado personas que han cobrado sueldos por hacerlo. Y ahí se va toda la pasta, en contratos con empresas y en sueldos de las personas que lo hacen. Y que luego lo hacen funcionar. La composición de la atmósfera no es respirable para nosotros. Hay organismos en la Tierra que en Marte estarían muy bien. Aparte de por no quitarse la guerra que le damos nosotros, pero en principio que estaría muy bien en Marte. La composición de la atmósfera de Marte es sobre todo dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y luego, como veis aquí, es 100 veces menos densa la de Marte. Es muy tenue, ¿vale? Y la presión atmosférica es 1000 veces menor. ¿De acuerdo? En conjunto, aquí lo tenéis todo, más o menos, ¿vale? Interesante también esto que os pongo aquí. Las posiciones de los planetas son determinantes para cuándo mandamos las misiones. La distancia más corta, que sería en la oposición, son 55 millones de kilómetros. Y la posición más lejana de uno frente a otro, que es cuando están uno respecto al otro más alejados con el Sol en el centro, se llama conjunción. Y ahí están a 400 millones de kilómetros. ¿De acuerdo? Eso ocurre, la posición más adecuada para lanzar uno al otro ocurre cada 26 meses. Eso se llaman ventanas de lanzamiento. Cuando tenemos una ventana de lanzamiento, durante aproximadamente mes y medio, tenemos la oportunidad de lanzar misiones hacia Marte. ¿De acuerdo? Cuando se lanza una misión hacia Marte, se lanza la misión hacia un lugar donde Marte llegará unos meses después. ¿Entendéis? No se mandan las misiones hacia Marte porque Marte, ya os he dicho, que tiene la costumbre rara de no pararse nunca. Así que tendría que ir todo el rato con el motor encendido persiguiendo a Marte. Lo que hacemos es lanzarlo a un lugar donde sabemos que va a llegar. Entre otros, por lo que nos ha enseñado Kepler, ¿vale? Muy bien. Este detalle, por si alguno ha visto la película El Marciano y ha visto que hay una tormenta de polvo gigantesca que rompe cosas, no. En Marte la atmósfera es tan tenue que para que un viento con polvo pueda hacer algo catastrófico a nivel de estructura, tendría que ser mucho más intenso que eso. ¿De acuerdo? Es decir, que con ese tipo de velocidades no es tan destructivo un huracán en Marte. ¿Vale? Así que podemos estar tranquilos. Muy bien, estas son las misiones que hemos enviado a Marte. Hemos enviado 49 misiones. Es el planeta más visitado del Sistema Solar. Evidentemente está cerca, lo alcanzamos entre aproximadamente como 6 meses, entre 6 y 9 meses podemos hacer el viaje, con lo cual es muy sencillo llegar. Como veis, podemos llegar hasta la superficie o podemos quedarnos en órbita o sobrevolar. Entonces, los circulitos son éxitos y estos son fracasos. Al comienzo, en los años 60, todo eran fracasos, ¿veis? Todos soviéticos. El primero, el éxito que consigue la Mariner 4, os ha visto las fotos, ¿no? A partir de ahí veis que hay éxitos, fracasos, y ahora son todos éxitos, lo cual es muy bueno, porque estamos enviando cosas a Marte que llegan allí. Este es para que veáis todas las nacionalidades que han llegado, ¿vale? Evidentemente, si hacemos una foto de familia, ahí la tenéis. Todas esas son las misiones, las que han quedado orbitando o sobrevolando y las que han llegado a la superficie. Aquí tenéis el planeta. Esto es Marte. Todo continente. No hay agua líquida en la superficie, no hay océanos. Y esto es lo que se ve con una foto más o menos a un color real. ¿Veis las tonalidades? ¿Veis que no es rojo?
Pero bueno, eso no pasa nada porque lo vemos rojo, Luego te acercas y dices, anda, pues es más bien ocre. Bueno, no pasa nada. Vale, ¿dónde pensáis que está ese Syrtis Major que vio Huygens en 1672? Esto es Syrtis Major. ¿Veis? Eso es lo que vio él. Y está. ¿De acuerdo? ¿Veis? Bueno, si os lo pongo en falso color, mejor, ¿no? Lo azul está hundido y luego vamos subiendo verde, amarillo, naranja, rojo, marrón y blanco. Entonces, lo más alto es el Monte Olimpo, 25 kilómetros, los montes Tarsis, entre 16 y 18 kilómetros, Alba Patera, ¿lo veis ahí? Aquí tenemos Elysium, Planitia, son todos volcanes. Y luego tenemos aquí el gran cráter, se llama Elas Planitia, y este de aquí, que se llama Argyre. Son impactos. Este se hunde 8 kilómetros, y esto de aquí es el Valles Marineris, que es un cañón que se hunde unos 4 kilómetros. Se le llama Valles Marineris porque lo descubre la Mariner 9, que es el primer orbitador americano, que llega a Marte y se queda orbitando en 1971. Llegó en una gran tormenta de polvo global y no pudo empezar a tomar imágenes hasta que no se sedimentó, se posó todo el polvo y empezó a tomar imágenes. Y entre ellas vio este gran cañón que tiene el tamaño de Estados Unidos, ¿vale? Unos 4.000 kilómetros. ¿Veis? ¿Dónde hemos aterrizado? Pues en todos estos lugares. Estos son los lugares donde la humanidad ha puesto naves espaciales en Marte. La primera es esta que tenéis aquí. La Mars 3, ¿vale? Llegó en 1971, pero solamente transmitió 30 segundos. Así que fue un éxito de aterrizaje, pero un fracaso como misión. Las primeras misiones que tienen éxito son en el 76 las Vikingo. La Vikingo 1, tenéis aquí, y la Vikingo 2, tenéis aquí. Veis que son zonas que, bueno, son casi todas ecuatoriales. Esta de abajo de Mars Polar Lander fue un fracaso, se estrelló. Vamos a decir que aterrizó a mayor velocidad de la esperada. ¿Vale? Que es una forma muy elegante de decir lo que pasó. Y Schiaparelli le pasó lo mismo. El resto son... Bueno, y la Beagle 2 también, aunque no transmitió. Muy bien. ¿Os llama la atención algo de Marte, verdad? En la parte sur está levantada y la parte norte está hundida. Eso se llama dicotomía marciana. Y luego la parte elevada está llena de cráteres, mientras que la parte deprimida está lisa, en mayoría. Hay quien piensa que ese liso es un fondo oceánico. Hay quien piensa, en cambio, que es un gran impacto que borró toda esa zona, igual que pasa en el Planitia. Como veis, hay teorías que se tienen que... En el caso de que haya un gran océano en el hemisferio norte, habría que ver una línea de costa que no parece verse, ¿no? Aunque más o menos se puede apreciar. Pero bueno, esto de aquí, que es se llama el saliente de Tarsis, es un bulto que le ha salido al planeta de toda la lava que ha salido por los volcanes. ¿De acuerdo? Como Marte no tiene tectónica de placas, no tiene deriva continental, la salida del magma se hace siempre en el mismo sitio. No va saliendo y la placa se desplaza y sale otro y la placa se desplaza y sale un archipiélago, como Canarias, un archipiélago, como Hawái, que uno sabe cuál sale primero y cuál sale después, ¿no? La más reciente es La Palma, así que sabemos cómo son los viejos. Bueno, aquí no hay desplazamiento de ninguna placa, con lo cual la lava siempre en el mismo sitio. Son grandes volcanes, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenéis imágenes. Mirad, estas fueron las Vikingo, la 1 y la 2 son gemelas, 370 kilos de bicho. 3 veces menos en Marte, pero 370 kilos en la Tierra. Él es Carl Sagan, que era su científico, ¿vale? El científico líder científico de la misión. Esta es una maqueta, pero una igual que esta, de ese tamaño, 2 en concreto están en Marte, ¿vale? Esta es la primera imagen que sale de Marte, que la envían, mirad, con una cámara que está aquí. Esta cámara hace una foto y esto es lo que capta. Primera imagen de Marte. ¿Qué os parece? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Vale? Es un planeta como la Tierra. Aquí veis imágenes de la Vikingo. Nos parece muy, muy parecido a la Tierra. La misión Pathfinder 1996, con un primer rover pequeñito de prueba que se desplaza. ¿Veis lo parecido que es a la Tierra? Esas rocas que están ahí, ¿las veis? No se han creado ahí. Han sido llevadas ahí. ¿Qué agente ha podido llevar esas piedras ahí? ¿Viento? Así que, si no ha sido viento, agua o hielo. ¿De acuerdo? Así que, como veis, los geólogos nos hablan y nos dicen un montón de cosas. ¿Veis el cielo? El color que tiene, la composición atmosférica es diferente, el Sol, mismo Sol, su luz no se difunde igual. En la Tierra se difunde y se ve azul, en Marte se difunde y se ve color, pues así como salmón, ¿de acuerdo? Rojizo. Este es el Sojourner, 11 kilos,
en 1996. Los siguientes, en 2004, Spirit y Opportunity, que ya pesan 170 kilos y ya son más grandes, ¿vale? Unos 70 y unos casi 2 metros de ancho. Veis con paneles solares y se desplazaron por Marte. Uno estuvo 6 años y el otro casi 15, ¿vale? Opportunity perdió la capacidad de cargar la batería porque hubo una gran tormenta global de polvo en Marte en 2017 que hizo que durante más de 6 meses estuviera sin poder cargar. Y cuando se terminó la tormenta y se intentó reconectar con él, no respondió. Aquí veis la Phoenix, que fue la que más al norte en latitudes ha llegado en Marte. ¿Veis la estructura poligonal del suelo? Es curioso, ¿verdad? Esta fue la misión que con una cazoleta rascó un poquito el suelo y descubrió que había trocitos de hielo de agua que sublimaron, no pasaron por líquido, sublimaron. Es decir, que hay grandes reservorios de hielo en el subsuelo de Marte. Esta es la misión Curiosity, que llega en 2012, aterriza en un cráter, es como en golf, hoyo en uno. Hemos llegado al cráter. Cráter Gale, es un cráter de unos 150 kilómetros de tamaño, que tiene en el centro un pico, lo veis ahí, en la foto, de 5 kilómetros, que se llama el Monte Sharp. Vale, este rover ya pesa 900 kilos, ¿vale? Ya es un bicho considerable. Y es un laboratorio móvil. Vale, fijaos, lleva un taladro que hace agujeros, ¿lo veis? Para analizar la roca. Vale, mirad qué tipo de roca. ¿Veis las lascas? ¿Veis el sedimento? ¿Sabéis cómo se llama esa roca? Arcilla. ¿Sabéis cómo se forman las arcillas en la Tierra? En agua líquida, se deposita el material y forma estratos, ¿no? Luego se evapora el agua y queda la roca. ¿Cómo pensáis que se han formado esas arcillas en Marte? Con agua. Con la datación de esas arcillas me dice, esa arcilla tiene unos 3.600 millones de años. Año arriba, año abajo. ¿Qué podemos pensar? Pues que hace 3.600 millones de años esto era un lago. Es decir, que ese rover está moviéndose por el lecho seco de un lago. ¿Vale? Ese tipo de cosas son las que vamos aprendiendo de Marte. Aparte de que veis que la capacidad tecnológica de la humanidad ha ido cada vez mayor. El agua en Marte es un gran enigma, porque sabemos que hay agua en Marte, congelada, en los casquetes seguro, pero también en el subsuelo, como nos dijo Fénix. Pero es que la vemos a veces, ¿veis? Esas son laderas muy empinadas, donde se ven esas estructuras que se llaman gullies, que todos las reconocemos, ¿verdad? Son esa zona de escorrentía donde cuando ha llovido y ha pasado agua, el material se hunde, ¿no? Y deja esos agujeros expuestos. Pero es que vemos lechos secos de cursos de agua. Esos podrían ser los canali, ¿no? Famoso. Pero eso no se puede ver desde la Tierra, pero sí desde la órbita, ¿veis? Son lechos de agua. Mirad este abanico fluvial. Corriente de agua deposita el material que se va acumulando ahí. Este delta lo tenemos en la Tierra mogollón, ¿verdad? Delta del Ebro, por ejemplo. Bueno, pues ahí hemos aterrizado con una misión. ¿Por qué? Pues porque queremos tomar muestras de ese material de ahí. ¿Veis? El agua ha llevado material ahí, lo ha arrastrado, pues es interesante. ¿Qué le pudo pasar al agua? Antes de que me lo preguntéis. Creemos que le pudo haber pasado algo a nivel global al planeta. Cuando en su comienzo tuvo agua líquida en la superficie, algo pasó al planeta global para que dejara de poder mantenerla líquida. Y eso pudo ser el campo magnético global, que deflecta el viento solar y que impide que la radiación pueda incidir sobre el planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues es posible que el campo magnético de Marte se perdiera muy rápidamente porque el núcleo líquido, fundido, metálico, se enfriara rápidamente y perdiera la capacidad de mantener el campo magnético global. Ante la ausencia de campo magnético, el viento solar barrió el planeta, barrió su atmósfera, la dejó más tenue y ya no podía mantener el agua en estado líquido en la superficie. Y de manera muy rápida se perdió. ¿De acuerdo? Entonces, la que no se perdió o se congeló o se evapora en los ciclos que tenga. ¿De acuerdo? Eso es lo que pensamos que le pudo haber pasado. La misión InSight, que llega en 2018, lleva a bordo esto que es un sismógrafo, y esta es la caperuza para que el viento no lo haga vibrar y dé falsos positivos. ¿Vale? Y con eso, colocado en el suelo, han sido los dos primeros instrumentos que se han colocado en el suelo desde una nave. Esto era un penetrador, que lo que buscaba era medir temperatura. Se encontró con una roca demasiado dura y no fue capaz de penetrar, con lo cual se quedó sin funcionar. Y el sismógrafo, en cambio, ha funcionado muy bien. Ha medido más de 4.000 martemotos, podemos decirlo, ¿no? Y estaba colocado en una zona de llanura. Bueno, pues parece ser que los más intensos, que eran unos cuantos, intensidad unos 4, 4,5, podían llegar de esta fosa Cerbero, que está aquí, ¿vale? Que es esta zona en detalle. ¿Veis esas fracturas?
Entonces pensamos que hay un cierto, vamos a decir, hay una cierta capacidad sísmica que es residual, que tiene que ver pues, con lo que puede ser cuestiones magmáticas que pueda tener, ¿no? Estructuras ahí, no tanto de placas tectónicas que se frotan, sino de elementos de magma que están abajo, vamos a decir, latentes y funcionando todavía, ¿vale? Y activos. Eso nos da para pensar cómo puede ser el núcleo de Marte, ¿vale? Esta es una estimación de lo que podría ser el núcleo, aunque no está muy claro tampoco, ¿vale? No está muy claro. Pero bueno, es curioso porque a través de los maremotos podemos deducir ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, Insight veis que ya no funciona porque el polvo acumulado en los paneles no hemos podido eliminarlo y por lo tanto ya no puede recargar baterías. Y el año 20 se enviaron 3 misiones. Y con eso estoy llegando a la parte final para poneros un poco en antecedentes de lo que es el futuro. Estas 3 misiones fueron un éxito. La misión de Emiratos Árabes Unidos, HOPE, que es un orbitador, los chinos que fueron con todo, con una plataforma, con un rover y con un orbitador, y Perseverance, que era lo que os he dicho de la misión norteamericana. Los chinos llegaron con éxito, ahí tenéis el rover. Los americanos tienen un brazo robótico con cámara, se hacen selfies. Los chinos son más artesanales, dejan la cámara en el suelo y se echan para atrás, ¿vale? Pero bueno, como veis, en las fotos salen igual de guapos todos. Vale, este es Perseverance, que es igual que Curiosity, pero con otros instrumentos y ligeramente mejorado, sobre todo las ruedas. Pero mirad las cosas que lleva. Lleva un dron volador. Llevaba, ¿vale? Ha volado 72 veces, cuando estaba previsto que volara solo 5. Es decir, hemos conseguido volar en Marte. De hecho, ya se está planificando que los desplazamientos en Marte se puedan hacer volando, ¿vale? Hemos demostrado que funciona. ¿Qué ocurre? Que como la densidad es menor, los rotores tienen que funcionar más rápido. En concreto, 5 veces más rápido que en la Tierra, ¿vale? O sea que de 500 revoluciones por minuto a 2500 y conseguimos volar, ¿vale? También estamos tomando muestras de Marte. ¿Qué os parece? Así que Perseverance está con un taladro tomando testigos de roca y con ese taladro y esos testigos de roca, pues aquí veis una foto de esa roca, ¿no? Para que os hagáis una idea del tamañito que tenía y del lugar donde estaba. Pues los tubos con el testigo, algunos de ellos se están dejando en el suelo. Y la idea es, bueno, pues todos ellos están colocados en GPS, no los va a coger nadie, que se sepa. Y si los cogen, tenemos alguna pista por ahí, pero en principio no está previsto que nadie los coja, excepto nosotros cuando vayamos a recoger esas muestras, ¿vale? Llevamos ya, como veis, un 60% de muestras recogidas de la capacidad que tenemos de tubos. Hemos ido con tubos limitados. Y la idea es que vuelvan a la Tierra. Bueno, que vuelvan, si no han estado nunca. Que esas muestras que se han tomado se traigan a la Tierra, mejor dicho, ¿vale? Y bueno, la idea es en una misión triple, ¿vale? Ahora está el rover tomando muestras. La segunda irá con un elemento que aquí veis que es un rover, pero ya es un dron volador que lo recogerá, se pondrá en un cohete y se lanzará para la Tierra. Y otra tercera misión irá al encuentro, recogerá y lo traeremos para acá. No sabemos si a la ISS o a un lugar hiperprotegido para contaminación y cosas por el estilo. Pero eso es lo que se plantea. Esta misión está ahora mismo en ahí, como que lo mismo no, porque está siendo más cara de lo que se esperaba, porque hay muchos elementos ahí importantes que hay que tener en cuenta y que, bueno, pues que pueden ser peligrosos y que por lo tanto hay que contemplar. Entonces, bueno, está la cosa un poco ahí. Estas noticias últimas semanas están hablando de a ver qué pasa. Así que enteraos, fijaos bien cuando se hable de la misión retorno de muestra de Marte. Es curioso porque es retorno cuando no han estado nunca, pero bueno, yo no digo nada. ¿Y qué va a ser de nosotros respecto a Marte? Bueno, pues aquí os pongo esta fecha. Esta fecha la mantengo, no la voy a tocar, ¿vale? Luego, si queréis abrir las preguntas, lo discutimos. Pero en principio lo que está claro es que vamos a tener que pasar por la Luna. Entonces, está planificada el proyecto Artemisa para ir a la Luna, lo sabéis, ¿no? Eso está en esta década. Se supone que para la década entre los 30 y los 40 se van a establecer base permanente en la Luna y una estación orbital lunar que se llama Gateway. Esta estación orbital lunar será el punto de salida de las misiones hacia Marte, ¿vale? No se lanzarán desde la Tierra, sino que se lanzarán desde la Luna, que es mucho más sencillo, ¿vale? Pero en principio la Luna es el paso intermedio para llegar a Marte. Pero si todo va bien, llegaremos en la década de los 40-50. Eso significa, como lo digo en el libro, y os hago spoiler, pero lo digo aquí también, que el primer ser humano que pise Marte ya ha nacido. Y eso mola.
y que sea un crío que está en primaria, más. Eso significa que tenemos que seguir insistiendo en que esto es la humanidad y que esto es lo que tenemos que hacer y que esto es lo que llevamos en los genes. Y que alguno de los críos que corretea por ahí, que vemos, que hablamos, yo hablo mucho con ellos, con lo cual yo tengo más posibilidades de que alguno de los que me oiga sea uno de los que... Pero que no dejéis de decirlo vosotros. Os encomiendo una tarea hoy. Habéis venido a escucharme, os habéis portado muy bien. Decidlo por ahí. Es posible que esté delante de vosotros. Y si esa semilla la podéis poner vosotros, luego no os podéis imaginar la satisfacción que os va a dar. ¿Vale? Así que recordadlo. El ser humano está, evidentemente, empujado por unas fuerzas que la curiosidad es una energía tremenda, y yo creo que Marte ha sido, es y será uno de los combustibles mejores que tiene el ser humano para seguir intentando buscar respuestas a este universo en el que vivimos. Y con eso termino. Muchas gracias. No, que me ha parecido en la conferencia que la toma de muestras que se hacía sobre unas piedras permitieron cuantificar de alguna manera la edad en 3.600 millones de años. Y eso me ha venido a la memoria que más o menos en esa cuantificación se hace la aparición de la vida en la Tierra. Entonces, podemos pensar o imaginar que el origen de la vida en la Tierra y en Marte, en esos momentos, en esas condiciones que Marte pudiera tener, pudiera aparecer. Y si fuera así, ese hielo que está remanente, podríamos pensar que tiene esos orígenes de vida o prebiótico, ahí todavía almacenado para que pudiéramos conocer el origen paralelo del Marte y la Tierra. Claro. Si te das cuenta, el título del libro es eso. Marte y el enigma de la vida es simplemente constatar el hecho de que sabemos que Marte en el pasado era muy parecido a la Tierra, en el pasado también. Es decir, que Marte y la Tierra hace unos 3.700, 3.800 millones de años eran planetas muy parecidos. Los dos tenían agua líquida en la superficie. Los dos tenían atmósferas que ahora no tienen, ni la Tierra ni Marte. Tenían otras atmósferas, pero que tenían que ser suficientemente densas para permitir que el agua estuviera líquida en la superficie. En esa época en la Tierra es donde parece que las condiciones permitieron que apareciera la vida. Por lo tanto, es lógico pensar que en Marte, si esas condiciones se replicaron, ¿por qué no también pudo haber aparecido la vida en Marte? Lo que está claro es que ese comienzo pudo ser en los dos. Lo que está claro es que en Marte rápidamente la cosa cambió. Y ese cambio rápido en Marte pudo provocar que ese árbol de la vida, que como en la Tierra surge en un organismo, la ramificación que ha tenido en la vida en Marte, en la Tierra, si habéis visto la charla de la semana pasada, ¿no? Hablar de la vida ramificada, de cómo se coloniza todo el planeta, todos los entornos, en Marte no tuvo tiempo. Entonces, el enigma que tenemos es que es posible que el origen de la vida en la Tierra no lo encontremos en la Tierra, sino que esté en Marte. ¿Por qué? Porque en la Tierra los rastros de la Tierra pasada no están, porque la Tierra geológicamente es activa y no se encuentran restos antiguos de la Tierra en la Tierra. En cambio, Marte, prácticamente todo el planeta es antiguo. No hay rocas nuevas, no se hacen rocas nuevas, no surge. No hay vulcanismo reciente, sí, pero no recientísimo. Entonces, ese tipo de elementos nos hacen pensar que para encontrar trazas de cómo era el planeta en el pasado, en la Tierra no los tenemos, pero Marte nos puede dar pistas. Lo que nos faltaría por saber es si la bioquímica surge en Marte. ¿Cómo es esa bioquímica que surge en Marte? ¿Es como la de la Tierra? Basada en el agua, correcto. Pero igual que en la Tierra, con los mismos lípidos, con los mismos aminoácidos, con los mismos nucleótidos, o no. Y ese es el punto donde necesitamos estar en Marte para poderlo desentrañar. ¿Alguna pregunta más?
Hola, buenas tardes. Yo lo que le quería preguntar es, se oye siempre hablar del agua helada en Marte, ¿no? Pero bueno, aquí en la Tierra sabemos que según el frío, conforme se va haciendo el hielo, el mismo hielo es un aislante. Es decir, ¿no hay posibilidades de que debajo del hielo en Marte haya agua líquida? ¿Y no hay posibilidades de que en esa agua líquida pudiera haber microorganismos? Eso es una buena pregunta también. El agua en Marte se comporta igual que en la Tierra, pero no exactamente igual. Quizá la forma de funcionar del agua, que se congela, es menos densa y se flota respecto al líquido, que cuando hay mucho hielo la presión hace que en el líquido, abajo el hielo se vuelva semifluido, como lo pasa en los glaciares, ¿no? Eso en Marte también puede pasar, lo que pasa es que es a otro nivel porque la gravedad es diferente. Entonces, lo que sabemos es que en Marte las condiciones actuales hacen que el agua no pase por el estado líquido, con lo cual o se congela o sublima en vapor. Entonces, lo que sí que sabemos es que en subsuelo hay grandes reservorios de hielo. Y entonces ahí es donde lo que tú preguntas puede tener sentido. En esas zonas en profundidad, en subsuelo, las presiones elevadas pueden hacer que ese hielo pueda estar en un estado semifluido y, por lo tanto, vamos a decir, favorecer las reacciones químicas, la complejidad química que sabemos que es la vida. La respuesta es que sí, puede ser. Además, añado, el agua que estamos pensando que hay en Marte, todos pensamos que es agua potable, que podemos coger y beber. No, es agua sucia, como pasa en las lunas heladas, en Europa, en Encélado, Ganímedes. Son entornos donde el agua está con sales disueltas a mogollón. Y esas sales disueltas hacen que los cambios en las fases del agua sean también diferentes. Por lo tanto, podemos tener agua a baja temperatura, pero que puede estar fluida, porque tiene sales disueltas que modifican su punto de fusión y, por lo tanto, puede estar líquida todavía a temperaturas bajas, por debajo de cero, y ahí favorecer reacciones químicas. Pensad que para los astrobiólogos la vida es la consecuencia, la hipótesis es que la vida es consecuencia de la evolución química del universo. Es decir, que en cualquier lugar del universo donde las condiciones físico-químico-geológicas lo permitan, parece que de manera natural la materia tiende a organizarse. Y esa organización de la materia da lugar primero a entornos como los planetas y las lunas, que son entornos materiales complejos a nivel químico, que en algunos casos, si las condiciones van más allá y estables en el tiempo, pueden terminar dando lugar a de la geología a la biología y la bioquímica. ¿Os he dejado? Me he pasado. Ahí al final. Bueno, aparte de las muestras que traiga el Perseverance, si tiene éxito toda la misión, sí que tenemos muchas muestras marcianas en la Tierra, ¿no? Y yo no desconozco completamente el tema, ¿no? Pero sí que me gustaría saber tu opinión y tu conocimiento, porque hace unos cuantos años se especuló mucho sobre el posible muestras que recordarían algunas estructuras biológicas antiguas en la Tierra, ¿no? De bacterias magnetotácticas que quedaron fosilizadas. Entonces, no sé en qué ha quedado esto y qué más nos cuentan los meteoritos marcianos. ¿No? Que creo que es la primera fuente, es una fuente muy deformada, ha sufrido mucho para llegar aquí, pero supongo que nos da una información muy interesante. Claro. A ver, el hecho de tener, claro, cuando hablamos de muestras marcianas, la primera vez que vamos a recibir muestras marcianas, claro, son muestras marcianas tomadas de Marte. Evidentemente estamos recibiendo material de Marte a través de meteoritos marcianos, que no son muchos, pero los hay. Evidentemente, cuando viene un meteorito de Marte, se le data. Y entonces, bueno, pues nos habla de... No nos ha venido... No es de este año. Entonces, algunos pueden tener millones de años que han estado orbitando y terminan por caer a la Tierra. Pero evidentemente cuando tú determinas que el origen es marciano, pues automáticamente lo estudias, lo datas y lo estudias. La información que nos ha llegado de los meteoritos de Marte tiene que ver con la estructura de Marte, que luego se ha corroborado en los análisis que se están tomando in situ con los robots. La determinación de si hay algún tipo de biología latente o pasada o fósil en Marte todavía no se ha determinado, ni en meteoritos, ni en los estudios que se han hecho in situ, ¿vale? Hay personas aquí que estudian en astrobiología que se llaman geólogos forenses. Me explico lo que significa. Cuando un organismo vivo está en un entorno, lo modifica,
la vida modifica el entorno a través del metabolismo. Entonces, hay geólogos que son capaces de analizar una roca y determinar si la composición de esa roca ha sido modificada por un proceso metabólico de un organismo vivo. ¿Entendéis? Hay organismos que se llaman litótrofos, que su energía la obtienen de las rocas, rompen los enlaces de la roca y obtienen la energía de ello. Entonces, esos organismos quimiolitótrofos son capaces de modificar la roca y los analistas, los geólogos, pueden analizar ese cambio. Entonces, en los meteoritos, en los análisis que se hacen ahí, se pueden buscar esas trazas de hipotético metabolismo. En la Tierra están trazados, somos capaces de saber qué tipo de organismo ha provocado ese metabolismo. En otras muestras no. Por eso nos hace falta traer muestras de Marte prístinas, digamos, porque los meteoritos nos limitan mucho, porque también contaminan, están contaminados, han viajado. La entrada en la atmósfera es terrible. O sea, si pudiéramos coger un meteorito de Marte antes de que llegara a la Tierra sería genial. Pero el paso por la atmósfera, porque ese aumento de temperatura también degrada y a veces también da problemas. Entonces, la pregunta que haces es interesante porque siempre uno tiene que buscar todas las posibilidades y siempre quedan cosas abiertas. Generalmente, lo que tú has comentado de esos análisis que parecen indicar ese tipo de presencia microbiana o bacteriana, tú lo dejas un poco en suspenso a ver si tienes más muestras que te puedan hablar de ese tipo de proceso. Entonces, bueno, pues está ahí un poco en suspenso. Pasa lo mismo al experimento de la Vikingo. Sabéis que la Vikingo tenía un experimento que era un brazo robótico que cogía regolito marciano y buscaba vida. Y sabéis que los científicos que hicieron ese experimento dijeron que lo habían encontrado, porque el experimento salió positivo. Pero no se dieron cuenta de que no habían previsto la composición real del regolito marciano. Ellos hicieron el experimento suponiendo que el regolito marciano era de una composición, que no era la real. Entonces, el planteamiento del experimento les salió positivo, por lo tanto encontraron vida, pero no partieron de la base correcta del regolito real. Entonces, por eso se ha quedado también en suspenso. Entonces, todo ese tipo de pruebas, como siempre en ciencia, sabéis que lo que parece que es evidente tenemos que dejarlo en suspenso hasta que esté corroborado. Y pensad una cosa, encontrar vida tiene que ser irrefutable. No puede ser, pensamos que lo más seguro es que, no, tiene que ser irrefutable. Cuando oís noticias de que se ha encontrado esto en tal exoplaneta, en tal no sé qué, por lo tanto hay vida, no. Si aparece una traza, una biofirma en algún lugar, tiene que ir asociada a muchas cosas más, porque la vida no es solamente una cosa. ¿De acuerdo? El que haya vida en un entorno hará que aparezcan estos compuestos, pero también estos, y también estos, que son todos un ciclo combinado de cosas. Y tiene que estar todo. Generalmente lo que pasa es que uno puede detectar algo antes que el resto de cosas, pero hasta que no encontramos todo el cuadro, es como mirar un cuadro solamente por trozos. Imaginad que yo os pongo aquí un cuadro y os hablo una cajita. Y os digo, ¿de qué va este cuadro? Y vosotros, como veis una persona, decís, pues es una escena de gente, porque has visto, parecido ver una cara, pero haría falta más cosas para decir que es una... ¿no? Si son escenas de gente, pues habrá que ver cuerpos. Eso es lo que tenéis que pensar también en astrobiología. Pero es una pregunta interesante porque es verdad que los meteoritos marcianos nos dan mucha información. ¿Alguna más? Bueno, yo una así para terminar, porque venga. No sé, yo creo que ya estamos en el límite de tiempo. Tú has nombrado, bueno, que las misiones han sido o de Estados Unidos o de los soviéticos, ¿no? Pero la misión del Perseverance, que es de la NASA, ahí participa un montón de gente, ¿no? Por ejemplo, hubo una noticia hace poco que el Perseverance llevaba tecnología CSI. ¿Nos puedes explicar en qué consistía? Sí, bueno, os diré una cosa, por si no lo sabéis. España tiene 3 instrumentos científicos en Marte. En cada misión de NASA, las 3 últimas, en Curiosity, en InSight y en Perseverance, en cada una de ellas hay un instrumento científico español, en concreto medioambiental. Es la estación medioambiental que toma datos ambientales de Marte, en las 3 son españolas 100%. Y hemos sido el único país de la historia que ha tenido 3 a la vez. ¿De acuerdo? Porque cuando estaba InSight funcionando, teníamos Curiosity, el instrumento REMS, en InSight, el instrumento TWINS, y en Perseverance, el instrumento MEDA. Son 100% españoles. ¿De acuerdo? Y están tomando los datos ambientales de Marte. Somos los científicos que estamos poniendo los modelos ambientales de Marte. Por ejemplo, para los aterrizajes futuros,
Las condiciones mejores para hacer el aterrizaje las estamos dando con modelos que estamos obteniendo por esos datos ambientales. Y lo están haciendo equipos del Centro de Astrobiología en concreto también. Y os adelanto que la misión que va a ir a Marte en el año 28 de la ESA, que se llama ExoMars, lleva un rover que se llama Rosalind Franklin, que lleva un taladro, que va a taladrar 2 metros y que tiene un analizador Raman, un espectrómetro Raman. Ese instrumento RLS es español, 100%. Y es capaz de analizar muestras y encontrar moléculas, incluso pueden encontrar pigmentos. ¿Sabéis lo que significa eso? Si encontramos un pigmento, me ponen los vellos de punta. ¿Vale? 100% español. ¿Vale? Y es el instrumento que podría encontrar vida en Marte. Se llama RLS, Raman Laser Spectrometer. ¿De acuerdo? El investigador principal es de Valladolid, se llama Fernando Rull. Yo le conozco y me enseñó el cuaderno donde ese instrumento estaba esbozado, con bolígrafo. Ahí está, yo lo vi. Y le dije, esto no lo tiren nunca. Y si os digo el año en que está hecho ese dibujo, pues flipáis, ¿no? Claro. Debería haber volado a Marte en el 22. En el 21, con esos 3, debería haber volado. Pero la guerra de Ucrania lo truncó. Ya. Y ahora se envía en el 28 porque si no se envía, ya es obsoleto. Ya no se puede enviar. Así que hay que cruzar los dedos y si hay que votar porque vaya ExoMars a Marte, decid que sí. Bueno, pues te vamos a dar otro aplauso. Gracias. Gracias. Y bueno, gracias al público por la asistencia. Y nos queda la tercera conferencia el próximo miércoles del telescopio James Webb. O sea, y ya está la sala bastante, No lo perdáis. bastante llena. No lo Además, perdáis. es un investigador que es del Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero que está aquí en Zaragoza. Sí, sí, no lo perdáis, que está muy bien, muy bien. Además, el web, hay muchas cosas interesantes. Os va a gustar. Muy bien. Gracias por venir. Hasta el próximo día.